Hola, buenas tardes. Estamos a unos minutos de poder empezar esta conexión de hoy de preguntas y respuestas con el profesor José Luis Lázaro, que en unos minutitos le vamos a tener aquí con nosotros. Bienvenidos a los que ya estáis conectando. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una tarde más con nosotros. Vamos a tener en unos minutitos al profesor José Luis Lázaro entre nosotros para poder conversar con él y hacerle algunas preguntas que nos habéis hecho llegar y que son muy interesantes para el día a día, para poder mejorar, como siempre, ¿no?, en el tratamiento de las heridas. Veo que el profesor José Luis Lázaro ya se está conectando y le vamos a tener aquí en estar aquí con nosotros. Me gustaría que dijeseis si oís bien, José Luis, profesor José Luis Lázaro. Muy buenas, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Te oigo muy bien. ¿Me oyes Feno- bien? Sí, sí, fenomenal, estupendo, muy bien. Fantástico. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Si te parece, vamos a dar un minutito, un par de minutos para dar tiempo Sin- a que la gente pueda conectar y con eso empezaremos a charlar un rato, si te parece. Nada, sin problema, genial. Muy bien. Qué bueno verte por aquí nuevamente, José Luis. Que teníamos un Sí, poco cuidado esto de Instagram ya, de unos meses sin utilizarlo, pero bueno, la verdad es que es agradable siempre volverlo a tener a mano y poder al menos conectarnos a través de aquí. y la parte positiva es que la última vez que nos conectamos las cosas estaban bastante peor, creo que fue al principio del confinamiento del año pasado y estábamos Exactamente. sufriendo realmente el impacto de todo lo que sucedió hace aproximadamente un año y hoy yo creo que el horizonte es mucho más optimista y espero que en breve lo sea todavía más. Con lo cual, bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? Absolutamente, no, no, totalmente, José Luis. Recuerdo aquella conversación y esto, ¿no? Llevábamos eso, quizás un mes ya en confinamiento y la verdad es que se hacía muy duro y todavía no sabíamos, ¿no?, del todo lo que nos esperaba por delante. No. Y bueno, afortunadamente ahora las cosas, como tú dices, José Luis, ¿quién iba a decirnos, ¿no?, que tendríamos una vacuna, por ejemplo, disponible, ¿no?, y en este corto tiempo, ¿no? Desde luego, yo creo que ha sido un hito en la ciencia haber obtenido una vacuna, no en un año, en menos tiempo, porque la vacuna tenía que estar disponible antes para hacer estudios y ahora ya gran parte de los profesionales sanitarios podemos decir que ya por lo menos estamos vacunados o al menos hemos recibido la primera dosis y yo creo que eso es un hito importante y ahora lo que hay que esperar es que eso se extienda a nivel general a toda la población y que haya cada vez más gente vacunada porque es la única forma de salir de todo esto. Y tanto, y tanto. No, no, absolutamente. Espero que podamos seguir avanzando rápido en esto también y pronto ya quede eso, ¿no?, en la historia y como algo para contar solo, ¿no? Esperemos que sea así. Muy bien, pues vamos a dar un minutito más, que veo que se está uniendo más gente, hay ya cerca de 50 personas con nosotros. Daros la bienvenida a todos los que ya estáis conectados. Muchas gracias por estar aquí. En nada, en un minutito, un par de minutos, vamos a empezar con esta conversación con el profesor José Luis Lázaro, que ya le tenemos aquí, como podéis ver también a través de la pantalla. Y yo creo que vamos a tener una conversación interesante y sobre todo muy orientada a poder resolver aquellas dudas que nos habéis dirigido y que el profesor Lázaro os podrá clarificar con muchísimo detalle. Como recordáis, esta sesión es la continuación de la sesión
de webinar que tuvimos el día 17 de febrero, es decir, hace aproximadamente 15 días, donde se habló sobre aspectos de infección, sobre aspectos de manejo del hecho de la lesión, donde el éxito de conexión fue realmente increíble, más de 1.500 personas conectadas en el mismo momento, por lo tanto realmente otro hito también, ¿no? Es decir, poder llegar a un gran número de personas en ese mismo momento a través de estos canales digitales. Y obviamente no hubo tiempo para resolver todas las preguntas que los asistentes dirigíais a los ponentes. José Luis Lázaro era uno de los ponentes, juntamente con José Antonio García, y obviamente teníamos que dar de alguna manera respuesta a estas preguntas, ¿no? Entonces, a partir de todas las preguntas que llegaron, hemos podido seleccionar aquellas que podían resolverse a través de este canal, y son las preguntas con las que vamos a trabajar durante esta tarde conjuntamente con el profesor José Luis Lázaro para poder dar respuesta a ellos y así poder clarificaros aquellas dudas que os pudieron quedar después del 17 de febrero. Aunque me consta por los comentarios que nos habéis hecho llegar y los mensajes que nos habéis hecho llegar que realmente disfrutasteis muchísimo con las dos ponencias de ese día. De hecho, los datos lo demuestran, ¿no? Esa gran permanencia durante la conexión, y por lo tanto también daros las gracias por esta confianza en nosotros, ¿no? Y poder seguir, ¿no? Trabajando conjuntamente. Pues bueno, profesor Lázaro, si te parece, vamos a empezar un poco con estas preguntas. Ya la gente, tenemos casi 70 personas conectadas en este momento. Y tengo varias preguntas para poder hacerte. Yo creo que son todas muy prácticas y de las personas, ¿no? Que están en el ámbito asistencial y que por lo tanto en el día a día se enfrentan a, pues eso, ¿no? Muchos casos clínicos diferentes, muchas situaciones clínicas diferentes, y qué mejor, ¿no? Oportunidad de poder compartir estas preguntas contigo, ¿no? Que también estás en el ámbito clínico a diario, además del ámbito docente, del ámbito investigador y de la gestión, ¿no? Pero todavía le sigues dedicando una parte muy importante de tu tiempo a la asistencia, ¿no? A la práctica asistencial. Entonces, una de las preguntas que nos hacíais llegar en estos días era el cómo podemos influir sobre la matriz extracelular para que la herida cicatrice. Es decir, sabemos que la matriz extracelular obviamente tiene un papel, ¿no? Muy importante en todo el proceso de cicatrización, y sabemos que también el manejo de esta matriz extracelular nos puede, pues, favorecer, ¿no? Ese proceso realmente nos puede dificultar toda la cicatrización. Entonces, la pregunta, José Luis, es esta, es decir, ¿cómo podemos influir sobre esta matriz extracelular para que la herida cicatrice, para que realmente se pueda conseguir ese cierre de la lesión? Bien, es una pregunta muy interesante y creo que también de alto nivel. Bueno, simplemente como pequeña introducción, recordar que el proceso de cicatrización al final persigue la formación de dos estructuras básicas, que es la matriz extracelular y el colágeno. La matriz extracelular es la cimentación del tejido de granulación, y el colágeno es la proteína que va a dar sustento a ese tejido de granulación que al final va a formar esa cicatriz, ¿no? Ese tejido que en principio es un tejido fibroso. Claro, esa matriz extracelular por sí sola está formada fundamentalmente por proteoaminoglicanos, por glucoaminosacáridos, por ejemplo, por el ácido hialurónico, que está muy de moda en las clínicas de estética y todo esto. Bueno, y al final es una especie de cemento, ¿no? Yo siempre, cuando le cuento esto a mis alumnos, digo que es cuando está haciéndose un edificio, los encofradores hacen esas columnas de cemento que meten ese cementado y dentro se meten unas guías de acero que sería el colágeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el colágeno no se coloca de forma adecuada sobre esa matriz extracelular, se va a producir un tejido no viable o la formación de un esfacelo. ¿Cómo podemos influir sobre la matriz extracelular? Bien, pues ahí es donde entran a jugar o entran en juego las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas lo que hacen sobre esa matriz extracelular es abrir el camino para la migración celular y la posición del colágeno. De alguna manera, es como si tuviésemos un campo de fútbol a través del cual vamos a meter un cortacésped, y ese cortacésped va a permitir que vayan
vayan avanzando a través de esas líneas estos grupos celulares. ¿Qué ocurre? Que cuando las metaloproteinasas están descontroladas, esos cortacésped lo que van a hacer es generar unas vías de diseminación totalmente, digamos, desordenadas. Y al final los fibroblastos van depositando colágeno de esa forma también desordenada. ¿Cómo podemos influir con ellas? Pues yo creo que una acción es, sin lugar a dudas, tener terapias, apósitos que controlen los niveles de metaloproteinasas y llevarlas a los niveles normales o a los dinteles normales. En este caso es la opción que ofrece Urgostar con el apósito de impregnado de octosulfato de sacarosa, que precisamente lo que hace es controlar el exceso de niveles de metaloproteinasas para que esa matriz José Luis, no te oímos ahora. No sé si se ha desactivado alguna cosa. No sé si el resto podéis oír. Puede ser un problema José Luis. de los auriculares, ¿no? Y comentaba que al final lo que necesitamos es que esa matriz extracelular no se esté degenerando constantemente. Digamos que esto es como lo de la parábola de Sísifo, ¿no? Del que subía la bola por el día y caía por la noche. Pues al final lo que hace las metaloproteinasas es que todo el cuidado que hacemos en la herida se va al traste por el efecto que tienen de limpieza, no de limpieza, mejor dicho, de ruptura de esa matriz extracelular. Por lo tanto, en resumen, no sé si me he enrollado excesivamente, pero en resumen, una opción es utilizar apósitos que controlen los niveles de metaloproteinasas, que son los que van a alisar, a romper la matriz extracelular. Muy bien. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Comentabas el caso de Urgostar, ¿no? De la familia Urgostar, que es un apósito con tecnología lipidocoloidal, ¿no? Y sulfato de sacarosa o factor nanoligosacárido. Este tipo de apósito, preguntan, ¿Urgostar se puede usar en cualquier tipo de herida o es condición necesaria que sea un pie diabético, José Luis? No, en principio Urgostar se puede usar en cualquier tipo de herida, aguda o crónica, que tenga necesidad de manejar los niveles altos de metaloproteasas. La segunda parte es cuántas heridas agudas o crónicas tienen elevadas metaloproteasas. Vamos a empezar por lo más fácil. Las heridas crónicas, casi el 80%, independientemente de la etiología. Eso incluye úlceras por presión, úlceras venosas y úlceras de pie diabético, que son las más comunes. Pero en heridas agudas que se complican, por ejemplo, heridas dehiscentes o heridas que han sufrido un proceso de infección, casi en el 50% también hay niveles elevados de metaloproteinasas. Entonces, la respuesta es que no es un apósito solo indicado para el pie diabético. Está indicado para heridas de cualquier etiología. Es más, la evidencia, aunque probablemente en niveles de evidencia estamos hablando de estudios como Estudio Explorer, que en el pie diabético generó muchísimo impacto, pero hay una evidencia muy fuerte y muy extensa en úlcera venosa. Por lo tanto, se puede poner en cualquier etiología de úlcera. Excelente. Muy buen punto. Y también muy importante lo que comentabas, ¿no? Es decir, que un gran número de heridas, ¿no? Este 80% que comentabas, que presentan niveles de metaloproteasas elevados, ¿no? De hecho, lo voy a enlazar con una de las preguntas que nos hacían llegar también, y es de si tenemos alguna forma de medir el nivel de metaloproteasas en la lesión, si esto es posible clínicamente, José Luis. Vamos a ver, hay formas de medir, pero en la práctica clínica no tenemos acceso a estos tipos de instrumentos. La mayor parte de los estudios han utilizado mediciones por toma de recogida de fluidos o incluso por determinación de toma de muestras de tejidos por kit ELISA, es decir, que utilizan técnicas incluso de inmunohistoquímica. Eso en el ámbito clínico no se puede hacer, eso es en el ámbito de la investigación, quiere decirse, detrás, o mejor dicho, antes del desarrollo de todas estas tecnologías, pues ha habido un estudio previo. A nivel clínico, ha habido alguna especie de intención de desarrollar test de diagnóstico rápido. Lo que pasa es que esos test de diagnóstico rápido lo que hacían es determinar solamente unos niveles muy bajos de metaloproteinasas o relacionados con un tipo de metaloproteinasas muy específicos. Hay que recordar que hay más de 20 familias de metaloproteinasas y en cada familia
hay en algunas de ellas más de 10 grupos. Estamos hablando de más de 200 tipos distintos de enzimas, con lo cual es muy complicado determinarlas y analizarlas todas. A nivel desde el punto de vista clínico, yo creo que lo más fácil es intentar hacer una estimación de qué tipo de heridas pueden tener metaloproteinasas elevadas. Y en ese sentido van a ser heridas que llevan un tiempo de padecimiento superior a un mes. Eso es lo que nos han dicho la literatura, es que en esas heridas que tienen más de 30 días abiertas hay un porcentaje de casi el 80% de niveles altos de metaloproteinasas. Heridas que han pasado o que están pasando un proceso de infección porque se está exacerbando el proceso inflamatorio, o heridas que no están recibiendo, digamos, un estándar de manejo adecuado. Y voy a poner un ejemplo claro. En heridas de úlcera venosa no reciben compresión terapéutica, con lo cual esas heridas están en un proceso de estancamiento permanente, y en heridas de pie diabético que no reciban una descarga adecuada. Claro, eso en el entorno clínico son muchísimos casos, pero es que lo que hay que pensar es que esas heridas, cuando llegan a los profesionales, el otro día teníamos un debate sobre lo de úlcera crónica, ya, pero es que precisamente que esa úlcera se estanque o se cronifique, lo ha producido un extenso elevado de metaloproteinasas. Por lo tanto, ya la propia etiología de la lesión te infiere que hay un nivel muy elevado. Y no se trata tanto de estimar, bueno, podemos hacer una estimación de qué probabilidades, pero yo diría que en el ámbito genérico, casi todas. Muy bien, ¿no? Y esto realmente yo creo que es muy útil, ¿no? De cara al enfoque clínico, ¿no? Es decir, el hecho de contar que por probabilidad, esto, ¿no? Estamos hablando de un 80%, ¿no? De las heridas, un porcentaje realmente muy elevado, tienen este nivel, ¿no? De metaloproteasas sobrelevadas. Y luego los detalles clínicos que comentabas, ¿no? Esta herida que lleva ya un tiempo de evolución, o esta herida que ha tenido también una colonización o ha tenido una infección previa, o este manejo que tú comentas muy bien, ¿no? A veces no el óptimo, ¿no? En el cual o ha faltado la descarga o falta la terapia compresiva, ¿no? En el caso de la úlcera venosa. Yo creo que son criterios muy claros y muy clínicos también, ¿no? Y entonces no hay que recurrir realmente a pruebas que actualmente no están disponibles a la cabecera del paciente, como dicen, ¿no? Totalmente. Además, mira, déjame ponerte un ejemplo que la gente lo va a entender muy claro. Una de las principales causas de elevación de metaloproteinasas en la herida es la carga bacteriana. Y ahora yo pregunto, ¿qué heridas tienen una carga bacteriana controlada? Sabemos que la mayor parte de ellas al principio de tratamiento, casi ninguna. Y lo que tenemos que decir es que esa carga bacteriana lo que produce es esa reacción inflamatoria que eleva la presencia de metaloproteinasas. Y ahí sí la gente lo va a entender muy bien. Estamos centrados ahora en ese debate de heridas sucias con alta carga bacteriana, con biofilm, con biopelícula. Bien, es que la consecuencia de esa alta carga bacteriana, esa biopelícula, es niveles altos de metaloproteinasas. Yo puedo controlar la carga bacteriana, pero el residuo que me deja esa carga bacteriana va a quedar ahí de forma permanente, y si no lo controlo va a hacer que esa herida no cicatrice. Excelente. Y comentando esto, José Luis, ¿no te parece que quizás es un aspecto, ¿no? Al que se le ha prestado poca atención, ¿no? Es decir, nos hemos enfocado más, ¿no? En la carga bacteriana, en la biopelícula, ¿no? En el biofilm, y quizás el aspecto de la metaloproteasa, que realmente juega un papel también muy importante, ¿no? Quizás esto no ha recibido menos atención, y realmente hay que tenerlo muy presente, ¿no? Igual que se tienen otros aspectos, el hecho de poder controlar estas metaloproteasas. Por supuesto, es que además yo que llevo años con este tema siempre lo he tenido suficientemente claro. El hecho, digamos que la metaloproteinasa se queda de forma residual en heridas que han acontecido en estos acontecimientos: alta carga bacteriana, infección, heridas mal descargadas o heridas mal comprimidas. Y se quedan ahí. Y ese residuo no es irreversible, porque si no, evidentemente no cicatrizaría ninguna herida que no tuviese este tratamiento. Pero lo que sí existe es que a medida que va pasando el tiempo es cada vez más difícil controlarlo. Por lo tanto, cuanto antes actuemos sobre ellas, ese residuo que se ha quedado en la herida va a ser menor. Esto al final son dinteles, es decir, esto es como un depósito de combustible en el que vamos llenándolo.
Si ese depósito de metaloproteinasa se va incrementando, cuanto pasa más tiempo, aunque yo utilice un tratamiento eficaz, digamos que voy a necesitar más tiempo para vaciar ese depósito. Si yo lo hago al principio, cuando el depósito está muy poco lleno, voy a conseguir tener un balance equilibrado. Porque además tenemos que entender una cosa muy sencilla. Hay un balance entre la acción de un factor de crecimiento y la metaloproteinasa. No son antagonistas puros, pero un factor de crecimiento puede estar funcionando perfectamente y la metaloproteinasa se va a cargar todo el trabajo de ese factor de crecimiento. Y esto es algo que yo llevaba mucho tiempo diciendo. ¿Por qué? Por la explicación de por qué muchos factores de crecimiento que hemos visto en el pasado e incluso en la actualidad, factor de crecimiento del lado de las plaquetas, factor de crecimiento epidérmico y algunos otros que se han utilizado terapéuticamente, ¿por qué no han tenido el resultado que se esperaba? Cuando en otras patologías sí lo han hecho. ¿Y por qué no en las heridas? Pues por algo que nadie pensó en su momento, que era aplicar factores de crecimiento a heridas sobrecargadas metaloproteinasas, que lo que estaban era, digamos, esto es un poco un efecto antagónico, es decir, lo que estaban es inhibiendo la eficacia de la administración de ese factor de crecimiento. Bueno, muy, muy interesante esto que comentas y realmente tiene todo el sentido, ¿no? Desde el punto de vista de ese proceso fisiopatológico, podría explicar muy bien este fenómeno en el cual, como tú dices, ¿no? Por más factor de crecimiento que se añada, realmente no se veían unos resultados óptimos, ¿no? Y la herida realmente no respondía a ese factor de crecimiento. Y lo No, que no, muy tiene que, interesante. claro, y lo que tiene que pensar todo el mundo es que ese es un fenómeno que se produce en todas las heridas y que cuanto más tiempo tardemos en actuar, más difícil es revertirlo. Creo que ese mensaje que siempre decimos cuanto antes mejor está fundamentado en un proceso fisiopatológico del proceso de cicatrización. Si yo tardo mucho tiempo, yo siempre he puesto este tipo de terapias dentro en la imagen que lo ponen dentro de rómpase en caso de incendio. Y las personas solamente lo han usado cuando ya no saben qué usar y están un poco desesperados. Y creo que hay que cambiar la filosofía para entender que al revés, estos apósitos aportan más beneficio cuando se usan más al principio que no cuando se usan más al final. ¿Por qué? Porque somos más conscientes del cambio y de la respuesta clínica. Claro, si tengo una herida de 7 meses de evolución y yo empiezo a tratarla, por ejemplo, con Urgostar, voy a tardar casi 8 semanas en ver una respuesta clínica. Pero si yo tengo una herida que tiene 20 días de duración y empiezo a tratarla con Urgostar, probablemente en 2 semanas, si la herida va bien, voy a tener un tejido de granulación perfecto que me va a permitir que en 6 o 8 esté cicatrizada. Y esa es la clave. Y esa es la clave para entender lo importante que es evitar que ese depósito se llene. Totalmente. Mira, y esto enlaza muy bien porque alguien preguntaba, ¿me podéis informar del tiempo mínimo de estos apósitos? ¿No? Y yo creo que esto enlaza muy bien con lo que tú comentas. Es decir, va a depender también un poco del tiempo de evolución de esa lesión. Cuanto menos tiempo esa lesión tenga de evolución, más rápido también, ¿no? Vamos a ver una respuesta por parte de la herida a la aplicación de Urgostar, ¿no? Y cuanto más tiempo se demore el inicio del tratamiento con Urgostar, más tiempo vamos a necesitar probablemente para ver la respuesta, ¿no? Claro, No, claro. sería un poco esto. Sobre los tiempos es algo que obsesiona mucho a los profesionales, nos obsesiona mucho porque es algo que nos preguntan los pacientes y es algo normal. Si yo voy al médico y me dice que tengo una enfermedad y que me pone un tratamiento, lo primero que le voy a preguntar es cuándo se me van a quitar los síntomas. Y aquí el síntoma es la úlcera. El paciente te dice, oiga, ¿y esto cuándo se cierra? Y tú le dices, bueno, pues mire, no lo sé. Y eso genera desconfianza porque realmente hacer una expectativa, hablamos de medias. Entonces, sin cerrar tiempos, pero podemos decir algo que nosotros hemos visto en los estudios y algo que es muy interesante por la investigación, que sea reproducible, que hemos visto en estudios de otros centros y que se han reproducido a nivel internacional. Una herida sucia, con tejido no viable, esfacelada, si se trata, por ejemplo, con un apósito como Urgostar, tarda aproximadamente, esto no es fijo, pero entre 6 y 8 semanas en limpiarse. Estoy diciendo en pacientes con poca vascularización, como por ejemplo pacientes neuroisquémicos. Si el paciente está bien vascularizado
y el paciente, por ejemplo, tiene unas etiologías más favorables, a lo mejor en 4 o 6 semanas vamos a ver esa herida limpia y granulando. Si yo estoy tratando un paciente con un tejido de granulación, lo que vemos es que el tiempo medio entre 8 y 10 semanas esos pacientes cicatrizan. Entonces, eso es lo que nos dicen los estudios. Ahora, luego, lógicamente, esto hay que individualizarlo en nuestros pacientes. Y es muy difícil pues tener un cronómetro y exactamente decir, esto va a pasar de esta manera, porque hay otros factores que se influyen. Pero más o menos eso debe ser una orientación. Y una cosa que siempre es muy importante y que yo le digo mucho a la gente de mi equipo y sobre todo a los residentes, hay que dar tiempo a que las terapias actúen. Y esto significa que el hacer cambios intermitentes de distintas terapias a lo largo del tiempo, lo único que produce es un retraso en la cicatrización del paciente. Hay que dar tiempo a que las terapias evolucionen y hagan su efecto. ¿Y sabes cómo hemos aprendido eso? Con los estudios de investigación. Cuando tú entras en un protocolo, tú no puedes violarlo y tienes que hacer lo que el protocolo te dice, independientemente de lo que la clínica del paciente te diga. A veces tenemos impresiones, no me gusta, parece que no va bien, pero ese parece son subjetividades y la herida va cambiando y se va transformando. Hay que dar tiempo a que estos tratamientos actúen. No es una cosa inmediata. Por lo tanto, cuando la decisión está tomada y la indicación es buena, tenemos que estar seguros de que eso va a evolucionar y que va a ir bien. Excelente. Y José Luis, con esto que comentabas de la indicación, ¿no? Elegir, ¿no? La herida, ¿no? Apropiada o elegir el momento apropiado, ¿no? Para empezar a utilizar Urgostar. ¿Cuándo dirías, José Luis, que es este momento apropiado, ¿no? Porque a veces también, ¿no? Quizás existe esta idea de hay que utilizarlo cuando la lesión esté realmente totalmente limpia y lista únicamente para granular. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto, José Luis, o tu experiencia es otra? Es decir, yo creo que aquí la parte de la indicación está muy relacionada con los antecedentes del paciente. Si a mí me viene un paciente a la consulta que lleva 4 meses de evolución de una herida, que está totalmente, que no ha tenido evolución ninguna, que está totalmente estancado y que además el paciente, independientemente de cómo tenga el lecho de la herida y de cómo esté la situación, el lecho de granulación, ese paciente ya puedes empezar el tratamiento, pero desde el día 0 que llega a tu consulta. No hay que esperar. Ahora, luego, lógicamente, claro, es la realidad que nosotros vemos, porque la mayor parte de nuestros pacientes llegan ya derivados de otros centros. Cuando el paciente nace de nuevas, o decir, la herida se empieza a producir de nuevas, lo primero, lógicamente, es administrar el estándar de cuidados en base a la etiología. Por ejemplo, si es una úlcera epidiabético, desbridamiento y descarga. Pero desde el día 0. Y en ese paciente sí puedo permitirme dar una ventana de ver cómo evoluciona. Que esa ventana pueden ser 2-3 semanas. Fíjate, en el estudio Explorer eran 15 días. Y si a los 15 días no evolucionaban, se metían en el estudio Explorer. Eso es una referencia. En las heridas de nueva aparición. Pero en las heridas que me viene el paciente y lleva 7 meses con la herida, la nueva aparición no es cuando el paciente aparece por mi consulta, ¿no? La aparición fue hace 7 meses. Y eso lo tengo que tener en referencia. Y acumulativo. Es igual, esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, es igual que la ingesta de antibióticos. Si mi paciente viene a la consulta tomando levofloxacino durante 3 meses, yo no puedo desestimar el tiempo anterior que el paciente está tomando el antibiótico y solo contar desde que yo se lo mando. Pues esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la evolución, el tiempo de evolución es lo que marca fundamentalmente la indicación, independientemente del estado en el que nos encontremos la herida. Claro. Y eso, José Luis, es decir, tampoco lleva a que esto, ¿no? Es decir, tampoco reservarlo, ¿no? Para heridas aquellas antiguas. Es decir, si tenemos una herida que justo, ¿no? Se acaba de producir y vemos que es una herida también tributaria de utilizar este apósito, ¿no? Urgostar, podemos utilizarlo. ¿O tú recomendarías esperar? No, mi opinión, vamos a ver, mi opinión es básicamente esto a veces es difícil mandar un mensaje contundente acerca de esto, pero mi opinión es, si yo tengo un paciente que viene a la consulta y me dice que hace una semana tiene una herida y que se le ha hecho porque salió a caminar al centro comercial o se ha ido con la señora, ahora no, pero bueno, que se ha ido con la señora a visitar Roma y viene a la consulta,
yo le voy a establecer un tratamiento, el tratamiento estándar que será descarga y desbridamiento si lo necesita. Y lo voy a seguir. Y por eso te decía que esa ventana de esas 10-15 días voy a ver cómo evoluciona. Si el paciente no tiene, en un paciente neuropático, ¿vale? Otra cosa es que sea un paciente con daño vascular, ¿vale? Entonces, en ese paciente esperaría. En este sentido, pienso que salvo que la indicación sea desde el día cero, paciente con úlcera neuroisquémica es desde el día cero. En otros casos, en úlcera epidiabético, depende de la evolución. Si es nueva aparición, le daría una ventana de 15 días. Si no es de nueva aparición y la úlcera tiene más de 30 días, desde luego, desde el primer día que llega a mi consulta, ¿entiendes? No desde que empezó. Eso es una cosa a tener en cuenta. Muy claro, José Luis. Y una pregunta que también nos hacen llegar es, quisiera saber, yo te leo la pregunta literal, quisiera saber si a este apósito de Urgostar Plus es preciso o compatible asociarle una colagenasa como desbridante. Es decir, si es algo que utilizáis en combinación o no es necesario. Yo no soy muy partidario de la coctelería de apósitos y de mezclar ningún apósito con otro por principio. Luego, evidentemente, hay combinaciones que pueden tener una sinergia. Por ejemplo, una colagenasa con un hidrogel tiene una sinergia porque aporta humedad. Pero, por ejemplo, una colagenasa con un apósito de plata, pues hay una contraindicación de su uso o de asociación. Yo, por principio, no estoy a favor de las asociaciones, digamos, un poco al libre albedrío. Pero fíjate, asociar una colagenasa con el apósito es lo antagónico. La colagenasa es una metaloproteinasa. Por lo tanto, si yo aporto una metaloproteinasa y aporto un apósito para controlar las metaloproteinasas, lo que estoy haciendo es totalmente lo contrario. Por lo tanto, ese principio no sería el más adecuado. En el caso de que tengamos que desbridar el lecho de la úlcera, que sería la indicación de la colagenasa, podemos usar otras alternativas. Podemos tener las alternativas, utilizar estos apósitos, que los hay, asociados a una matriz de fibras poliabsorbentes para que se provoque un desbridamiento a la vez que actúa el octosulfato de sacarosa, o de una forma regular, es decir, en cada cura del paciente hacer un desbridamiento activo y poner el apósito. Hacer un desbridamiento, yo le digo siempre a los residentes que tenemos, los estudiantes del máster, los filos que vienen, yo digo, el pie diabético, el éxito son los pequeños detalles, no la generalidad. La generalidad la conoce todo el mundo, pero cuando te metes en faena, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Entonces, ese desbridamiento activo en cada cambio de cura, que te llevas con la pinza, que te llevas con una pequeña cucharilla, que te llevas con una tijerita, que te llevas, es decir, no hay que meter al paciente en quirófano ni hacer una cirugía, pero ese desbridamiento activo en combinación con el apósito va perfecto. Y entonces mi recomendación sería esta. Lógicamente no estoy a favor de la combinación con colagenasa. Excelente. Sí, y es lo que tú dices, ¿no? Y aquí en el caso de Urgostar Plus ya tienes esa acción desbridante también por parte de la propia fibra poliabsorbente, ¿no? Claro. Excelente. Y relacionado también con el desbridamiento, José Luis, hay otra pregunta que dice, ¿qué desbridamiento es el más adecuado cuando existe exposición de tendón o hueso? Es una pregunta difícil y complicada y depende de la localización anatómica. Voy a responder en base a mi experiencia, que es lo que yo puedo aportar en el pie diabético. Y voy a hacer algunas matizaciones. En principio, en el pie diabético, en úlceras de pie diabético, todos los tendones y huesos y expuestos deben ser desbridados, retirados mediante cirugía. Un tendón expuesto tiene poca responde mal a la cicatrización o a la cobertura, igual que un hueso expuesto. Y esa exposición de esos tejidos lo único que puede facilitar es la diseminación de la infección si se infectan. Por tanto, hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una úlcera sobre el tendón de Aquiles, que hemos tenido casos. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos el tendón de Aquiles? Obviamente es otro contexto. Y en este caso, lo que hay que hacer ya es planificar, sí, procedimientos quirúrgicos de disección de vainas del tendón, porque el tendón de Aquiles tiene distintas vainas tendinosas, y asociarlos, por ejemplo, pues a un desviamiento quirúrgico y terapia de presión negativa para hacer una cobertura rápida de la exposición. Pero claro, eso ya no entra en el contexto de voy a manejar la herida. Como recomendación,
en mi experiencia, un tendón expuesto y un hueso expuesto debe de ser retirado. Lo que debe de recibir la enfermera en primaria o en otros entornos asistenciales cuando cura la herida es un hueso bien cubierto y un tendón bien cubierto, porque si no, tiene un problema. Lamentablemente vemos esto muchos días. El lunes teníamos un paciente que metimos en cirugía que venía de atención primaria porque nos lo derivaba la enfermera. Era un paciente que habían hecho una amputación abierta transmetatarsal del segundo, tercer y cuarto dedo y lo habían mandado a atención primaria a curar. Y venía con la exposición de los 3 metatarsianos. Eso la enfermera no lo puede curar en atención primaria, ni hay apósito que lo maneje. Y necesita un manejo mucho más especializado, un abordaje quirúrgico y es un paciente en riesgo de perder la pierna. Por lo tanto, cuidado con los tendones y los huesos en el pie. En otras localizaciones, yo lógicamente no tengo experiencia, y más allá de lo que es el manejo de exposiciones del tendón de Aquiles. Y en el resto, pues lógicamente no puedo opinar porque no manejo ese tipo de heridas. Uh-huh. Y José Luis, antes también con lo que comentabas, ¿no? Sobre el aspecto de la cirugía, y lo enlazo con una pregunta que hay aquí, y lo que comentabas también sobre la presión negativa. Nos dice, ¿se puede utilizar Urgostar en presión negativa? Es decir, entiendo que un paciente que está ¿no? que utilizáis presión negativa, si podéis utilizar también Urgostar de manera conjunta. Sí, nosotros lo usamos cuando, sobre todo, en terapia de presión negativa desechable. No tanto en la hospitalaria o en la máquina que le pones al paciente recién hecho la cirugía. Aquí el horizonte o el contexto de la presión negativa son dos. Yo tengo un paciente al que le hago una cirugía, un desbridamiento extenso con un gran defecto de tejido que debo de cubrir lo más rápidamente posible y eso, la terapia de presión negativa hospitalaria me permite cubrirlo y generar un tejido de granulación seguro para descargar al paciente y mandarlo que se cure a primaria. Y luego tengo otro tipo de terapias de presión negativa de continuidad que permiten a lo mejor una alta hospitalaria más rápida y una mejor transición entre el hospital y primaria para que el paciente pueda ir a primaria con ese dispositivo y la enfermera en primaria lo pueda manejar. En esos dispositivos donde ya tenemos probablemente un tejido de granulación formado, lo único que queremos es probablemente es ganar profundidad, que es relleno, y en esos, o que se cierre la herida o que se aproxime el borde, ahí se puede usar perfectamente Urgostar y además hemos tenido unos resultados muy buenos. Sobre todo en esa terapia desechable y si me permites hacer un inciso, un matiz más específico en esa terapia desechable asociada a un apósito de presión negativa. Y ahí sí funciona bastante bien. Excelente, excelente. Es decir, utilizas Urgostar y el apósito propiamente de la terapia negativa. Exacto. Y yo creo que ahí, fíjate que antes comentaba lo del tema de mezclar cosas, pero aquí son dos contextos distintos, porque es una acción biológica, es decir, el apósito está ejerciendo un mecanismo sobre la biología de la herida, y lo otro es una acción física, porque la terapia de presión negativa lo que hace es por un medio físico inducir, fundamentalmente produce inducción de migración celular y formación de neoangiogénesis, formación de nuevos vasos. Entonces eso sí que puede ser ahí una sinergia importante entre ambas terapias. Excelente, muy bien. Y también relacionado con esto, preguntan si el apósito debe ajustarse a los bordes de la herida, es decir, una herida, por ejemplo, cavitada o una herida que tenga, digamos, una cierta profundidad, si ese apósito debe ajustarse justo a ese contorno o bien puede sobresalir, ¿no?, en los márgenes de la herida. Es un aspecto ya muy, muy práctico, pero... Sí, no sé, vamos a ver, en el contexto, voy a empezar por lo más fácil. En el contexto más lógico, el apósito debe estar en contacto con la mayor superficie de la herida, lo cual significa que si la herida tiene una cierta profundidad o tiene una especie de cavitación, no estoy hablando de heridas cavitadas, ojo, ¿vale? Tiene una cierta cavitación, el apósito perfectamente se puede conformar y adaptar a esa superficie. Cuando tengo una herida que es más plana, no pasa nada porque el apósito sobresalga algo los bordes de la herida. Ahora bien, el contexto es el siguiente. Hay que tener en cuenta que depende. Si se usa Ahora te hemos perdido, José Luis, no te oímos.
que me entra una llamada. Sí, no, que decía que si se usa el apósito que tiene la tecnología TLC, que está asociada a la mallita del hipocoloide, y la herida es más exudativa, pues a lo mejor si yo lo ajusto más a la herida, voy a impedir que los bordes se maceren más, ¿de acuerdo? Pero en el mayor parte de los contextos tampoco hay que ser excesivamente delicado con la aplicación. Podría decir que perfectamente puede sobresalir medio centímetro alrededor de los bordes y no pasa absolutamente nada. Muy bien. Y una pregunta que están haciendo ahora aquí en el chat también, que la hace Chelo Fernández. Pregunta si recomiendas el uso de Urgostar en heridas agudas. Bueno, en heridas agudas que se complican, sí, por supuesto que sí. Y de hecho, hay estudios previos, es decir, hay estudios, varias series en Alemania que son tradicionales sobre la medición de metaloproteinasas en heridas agudas con infección del sitio quirúrgico. Y lo que se demostró, por ejemplo, en heridas de discencias de cirugía abdominal o de discencias de mastectomías o en complicaciones postquirúrgicas del sino espilonoidal, pues en este tipo de heridas hay estudios que han demostrado que tienen un incremento de metaloproteinasas importante cuando las heridas se complican. Por lo tanto, sí. Yo siempre digo lo mismo. Eso es un win-to-win. En una herida aguda que te va a cicatrizar más rápido, pues si encima le metes en pólvora, pues eso va a ir, lógicamente, como una mecha y va a cicatrizar muchísimo más rápido. Al final, el objetivo de cualquier herida es cerrarla lo antes posible, sea aguda o crónica. Y en las agudas hay una ventana de oportunidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos nos hacemos heridas a lo largo de nuestra vida. En España hay una herida muy común que es, yo me he hecho una hace poquito, cortando jamón. Cuando tú en casa tienes apósitos avanzados para tratar un corte, más allá de ponerte un esparadrapo, la herida se te cura antes, ¿verdad? Pues el mismo ejemplo para las heridas agudas quirúrgicas o cualquier tipo de heridas que se vean, siempre tenemos que aplicar ese concepto. Es decir, si entre poner este apósito a que le ponga una gasa empapada en betadine, pues seguramente la herida va a mejorar muchísimo más. Muy bien. Por aquí ahora justo en el chat también preguntan ¿dónde se encuentran los estudios de este apósito, ¿no? Bueno, pues realmente hay muchísima evidencia detrás de estos apósitos, ¿no? De Urgostar, de lo que sería toda la familia Urgostar. De hecho, el profesor José Luis Lázaro ha sido investigador principal de varios de los estudios y también fue uno de los autores principales del estudio Explorer. Y no sé, José Luis, si quieres aprovechar para comentar así muy rápidamente lo que fue el estudio Explorer, ¿no? Y para ti, ¿qué representó? Es decir, ¿cuál es el resultado más relevante, ¿no? de este estudio Explorer? Sí. Bueno, antes de nada, es una muy buena pregunta, pero yo creo que todos los profesionales sanitarios, todos, independientemente de cuál sea nuestro desarrollo profesional, más clínico, más de gestión, más de investigación, más gente, todos tenemos que tener una base de datos de cabecera que se llama PubMed o Medline. Y ahí es donde hay que buscar la literatura. Y esto es una recomendación que yo siempre hago. Ahora cualquiera se hace famoso en las redes sociales. Esto es una red social. Yo mañana hago un canal haciendo paellas, que por cierto me gusta mucho cocinarlas, y a lo mejor pues resulta que me hago influencer de paellas. Pero eso no significa que yo sea ni Ferran Adrià, ni David Muñoz, ni ningún chef. Entonces, muy importante, la evidencia y la ciencia hay que buscarla en las bases científicas. Y si uno se va a PubMed y pone Urgostar, aunque no ponga octosulfato de sacarosa en inglés, pone Urgostar, van a salir un montón de artículos soportando este apósito. Y pido que se haga lo mismo también cuando se hablan de expertos, que cuando dicen, no, pues que se meta el nombre en PubMed para ver qué hay detrás de lo que las personas hacemos y investigamos acerca de ello. Ese es el pequeño inciso porque siempre creo que es muy importante y saber dónde está la diferencia entre la ciencia y la divulgación de las redes sociales donde entra todo. Y esto es también peligroso. Sobre los estudios, el estudio Explorer fue un ensayo clínico aleatorizado multinacional
a nivel europeo, que es el primer ensayo que se ha realizado estas características con pacientes con úlcera neuroisquémica de pie diabético en el mundo. Participaron 5 países europeos, 240 pacientes incluidos en 2 brazos de tratamiento, más o menos paralelos, y los resultados fueron muy buenos. Sobre todo, yo creo que lo más importante, independiente de los resultados que fueron favorables al tratamiento de Conurgo Star, es el tipo de paciente que se incluyó. Y aquí es donde hubo una apuesta valiente por parte de Urgo, que fue el promotor, porque se incluyeron pacientes con úlceras neuroisquémicas. Ningún estudio se ha hecho con úlceras neuroisquémicas hasta el momento, ninguno, y además úlceras neuroisquémicas no respondedoras. Por lo tanto, aquí, hablando un poco en manchego, pues se intentó bailar con la más fea, es decir, hacer el estudio en las peores condiciones posibles de respuesta del paciente. Si en esos pacientes Urgostar ha permitido aportar un beneficio terapéutico, lo que decía antes, imagínate en los que tienen mejores condiciones. Vamos a obtener mejores resultados, más porcentaje de cicatrizados y menos tiempo de cicatrización. Y ese es el mensaje. Muy bien, me encanta. Obviamente, José Luis, ya sabes que yo soy un gran defensor también, ¿no?, de los datos y de la evidencia. Por supuesto, y lo sé. realmente, lo sabes, ¿no? Y realmente es esto, es decir, es al final lo que marca, ¿no?, esa diferencia entre las opiniones, ¿no?, o la cierta experiencia que pueda existir, positiva o negativa, ¿no?, y que realmente refuerza de manera, como tú muy bien decías, científica el valor de esa intervención, que puede ser un apósito, puede ser cualquier otra intervención médica, ¿no? Y realmente ahí está la diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que guiar también en cuanto a valorar, ¿no?, el funcionamiento, ¿no?, de ese apósito, absolutamente. Sobre todo, sí, y sobre todo algo que repito en todos los webinars, ya últimamente son más webinars que conferencias, que no sé si volveremos en un futuro más o menos cercano a hacerlas presenciales, esperemos que sí, pero últimamente, en el último año, en webinars siempre repito lo mismo. La única forma de homogeneizar resultados es seguir las recomendaciones basadas en la evidencia. Eso significa, muchas de las personas que nos están viendo hoy dicen, yo quiero tener los mismos resultados que tiene el doctor Lázaro con sus pacientes. Pues es muy sencillo, es seguir los resultados que hemos publicado que están basados en la evidencia. Es la única forma. Si cada uno hacemos las cosas según las entendemos por opiniones personales, los resultados van a ser distintos. ¿Y eso qué ofrece? Heterogeneidad. Y dentro de esa heterogeneidad habrá un porcentaje de pacientes que se van a complicar, que se van a amputar y que van a ir mal. Por lo tanto, esto es algo tan sencillo como, hombre, si ya sé cuál es el marco que me permite un porcentaje de mejora de resultados, pues voy a seguirlo. Ojo, que esto es ciencia, es medicina, es sanidad, y el 1 más 1 a veces son 3. O sea, estamos hablando ahora el tema de las vacunas. Ninguna es el 100% eficaz, pero bueno, si me dicen que es el 94% me la pongo, ¿no? Claro que sí, pues igual. Si yo sé que en un porcentaje importante de pacientes este tratamiento resulta, para que pueda obtener los mismos resultados que estos investigadores publicaron, lo que tengo que hacer es lo mismo. ¿Y cómo puedo hacer lo mismo? Haciendo el mismo tratamiento que ellos hicieron. Por ejemplo, en el caso de Explorer, descarga, desbridamiento y Urgostar de inicio a fin. Y si lo hago, pues probablemente en un paciente que tengo en un contexto neuroisquémico voy a tener el mismo resultado. Y cuando me compare diré, oye, 10 pacientes que he tratado de esta forma y resulta que la media de cicatrización se parece mucho a lo que he publicado en el estudio. Eso es ese es el truco. Excelente. Sí, en esto a veces, y esto ya entre tú y yo, José Luis, ¿no?, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Pero a veces, ¿no?, ocurre que la gente te dice, bueno, es que los resultados del estudio es verdad, son esos, pero yo lo he probado y a mí no me ha funcionado, ¿no? Yo en este caso a veces digo, bueno, pues plantéate por qué no ha funcionado. Es decir, si hay un estudio, ¿no?, con este rigor, ¿no?, que realmente ha seguido todos los aspectos metodológicos más rigurosos, ¿no?, y realmente demuestra este resultado, si en un caso a ti no te ha ocurrido esto, algo ha ocurrido en tu caso, ¿no? Es decir, revisa un poco qué ha pasado, ¿no?, qué has hecho diferente para no obtener ese resultado, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que tú has comentado, ¿no? Pues, es decir, si quieres tener los mismos resultados, haz lo mismo, ¿no? Y de esa manera probablemente tendrás un resultado muy similar. Y es cierto, ¿no?, que en medicina
pues esto, ¿no? Hay muchas variables que a veces no podemos controlar, ¿no? Pero si quieres ajustarte a ese resultado, hazlo más parejo, ¿no? Lo más similar a lo que se ha hecho en ese estudio y probablemente tendrás un resultado muy similar, ¿no? Claro, y también una cosa muy importante, que la gente no olvide que aquí no hay magia ni ungüento amarillo, es decir, que un apósito no soluciona la herida del paciente por sí sola, que detrás del apósito hay un paciente y hay un profesional que lo tiene que evaluar, que lo tiene que tratar, que tiene que hacer un abordaje holístico y que tiene que aplicar un estándar de tratamiento. El estándar de tratamiento a cada etiología de cada lesión. En el pie diabético son dimensiones como la infección, la isquemia, la descarga, el estado metabólico del paciente y sus comorbilidades. O sea, y todo eso es un contexto. Esto es una pieza en un universo. Lo que ocurre es que lo que le estamos intentando decir a las personas es que cuando lleguemos a la decisión de qué tratamiento local tomar, tomemos una decisión basada en evidencia y no solamente en recomendaciones clínicas o en opiniones de expertos. Que están bien, porque ese es cómo se empiezan las cosas. Muchas veces hacemos cosas en la práctica clínica que nos funcionan, pero me funcionan a mí. Y uno de los principios de la ciencia es la reproductividad. Y si no se puede reproducir, significa que no es una solución para los demás, porque será una solución mía. Por eso hay que tener cuidado y siempre acudir a la evidencia, que es lo único que nos garantiza que algo pueda transferirse a la práctica clínica de cada cual. Y bien, José Luis, no, me encanta, ¿no? Lo claro que lo explicas, ¿no? Y lo categórico que eres en este sentido, porque realmente es como, ¿no? Actualmente los profesionales se deben de desenvolver, ¿no? Obviamente la experiencia es muy importante, la práctica es esencial, sin eso no se puede hacer nada más, pero hay que recurrir también a esa evidencia, ¿no? Y obviamente lo que tú decías, ¿no? Siempre teniendo presente cuáles son las bases, ¿no? Y cuáles son los aspectos elementales, ¿no? Desde la limpieza de la herida, desde el desbridamiento, desde la descarga, que eso obviamente no lo puede sustituir un apósito, es decir, cada elemento, ¿no? De la curación de la herida tiene su papel, ¿no? Y tiene su función. Totalmente, así es, sin duda. Muy bien, Luis, pues ya estamos casi acabando y por aquí teníamos alguna pregunta más, muy prácticas, José Luis, en este sentido. Dice, ¿es normal y no nos deberíamos alarmar si en el primer cambio vemos un aumento de exudado en la herida? Es decir, yo entiendo que aplican el apósito de Urgostar y en el primer cambio observan que hay ese incremento de exudado respecto del momento previo, ¿no? A la colocación o al inicio del tratamiento. ¿Es algo que ocurre a menudo, José Luis, que es normal? Vamos a ver, como me vuelvo un poco a repetir. En principio, creo que hay que dar tiempo a que los tratamientos hagan efecto. Probablemente el primer cambio, salvo que exista una complicación evidente, lógicamente, no es muy sugestivo o sugerente de nada. El aumento de producción exudativa, hombre, es un signo que puede estar relacionado con algún tipo de complicación, pero si no está asociado a dolor, eritema, aumento de temperatura local, inflamación de la zona perilesional, inflamación del miembro, bueno, pues en principio debemos de seguir evaluándolo, ¿de acuerdo? Luego también recordar que a lo mejor el contexto del nivel exudativo de la herida nos obliga a combinar la terapia con otros apósitos, o bien con apósitos que gestionen el sudado, que pueden ser los apósitos de fibra poliasolventes, el Orgustar Plus, o bien asociar el apósito a un apósito secundario que tenga una capacidad de absorción de ese sudado. Con lo cual, si vemos que hay ese aumento de producción exudativa, debemos intentar gestionarlo y debemos asegurar que no se asocia a una complicación. Pero en principio hay que dar una continuidad a ver esa herida cómo se comporta. Excelente. Y tenemos un par más de preguntas, José Luis, y con esto acabaríamos. Nos preguntan también si hay alguna diferencia entre Urgostar y Urgostar Plus. Sí, hay diferencia. Digamos que el principio activo es el mismo y el excipiente es diferente. En Urgostar está en malla de tecnología lipidocoloide, que al final es un apósito en tul, ¿de acuerdo? Y el Urgostar Plus está
es una matriz de fibras poliabsorbentes, con lo cual el apósito en sí mismo es totalmente distinto y por lo tanto las indicaciones también son diferentes. Ajá, excelente. Es decir, estaríamos hablando de la misma gama, pero con diferentes presentaciones, ¿no? Ya sea en Exactamente, forma de espuma, en exactamente, forma de malla exactamente, o en forma de fibra poliabsorbente. Y eso es, quizás exactamente. cada una en su momento tendría un uso diferente, ¿no? Dependiendo de la situación de la herida y lo que te interese más hacer en ese momento, ¿no? Si necesitas una mayor absorción o otro aspecto en el manejo de la lesión, pero estaríamos hablando de eso, de la misma gama en diferentes presentaciones. Todas ellas incorporan la tecnología lípido-coloidal con el factor nanológico isocárido o lactosulfato de sacarosa, pero en diferentes presentaciones. Excelente. Exactamente. Muy bien, José Luis. Pues nada, te agradezco muchísimo este rato y sobre todo que nos hayas podido contar, ¿no? En base a tus experiencias, pero también en base, ¿no? a la evidencia que consumes, pero la evidencia que también generas, ¿no? Porque sé que eres un investigador prolífico, ¿no? Y en más de una cosa hemos trabajado conjuntamente. Y nada, agradecerte mucho este rato que nos has podido facilitar. No sé si quieres comentar alguna cosa adicional, José Luis. Nada, gracias a vosotros, un placer y bueno, pues siempre contento de poder haber resuelto dudas que mucha gente tiene en la práctica clínica y que a veces hay que empatizar, que no es fácil, porque cuando te enfrentas a este tipo de pacientes a veces la toma de decisiones no es sencilla. Con lo cual, todo lo que sea clarificar, mejorar y ayudar a que los profesionales que tratan heridas estén más seguros de sí mismos y que se despejen todas las dudas posibles, pues feliz y contento de ayudar. Muchísimas gracias, José Luis. Y yo creo que este tipo de sesiones son muy interesantes, ¿no? Donde podemos combinar todo, ¿no? Esa parte de la evidencia, pero a veces la evidencia es un poco dura de digerir, ¿no? Sí, Y el hecho de que la puedas hacer fácil, ¿no? Como en tu sin caso, duda. José Luis, ¿no? Y trasladarla y poder, ¿no? Aplicarla directamente en la práctica, ¿no? Con estos trucos también, ¿no? Ya más del día a día, la verdad es que fantástico. Y nada más, daros las gracias también a todas las personas que estáis conectadas en este momento, que hemos sido más de 130 personas conectadas en el mismo momento. Daros las gracias por vuestro tiempo también. Esperamos que se hayan resuelto muchísimas de las dudas y si tenéis cualquier duda estaremos encantados de poder intentar resolverla. Deciros también para aquellos que habéis preguntado que este vídeo quedará colgado en el live de Instagram de Urgomedical España y por lo tanto lo tendréis accesible los días posteriores por si queréis revisar esta conversación. Y nada más, muchísimas gracias, profesor José Luis Lázaro, y nos vemos pronto. Una última cosa que ya voy a hacer como los que van a la tele de saludar, ¿no? Una última cosa importante y es, voy a aprovechar para todos aquellos que les interese el pie diabético, recordarles que la semana que viene tenemos un simposio virtual, el día 12 de marzo, y que se pueden inscribir, que el simposio es un día completo, pero que lo pueden ver en diferido durante todo el fin de semana. Y animo a todos aquellos que quieran un poco profundizar en el pie diabético, es muy interesante, tenemos un panel de ponentes internacionales y nacionales muy interesantes y además también hay un taller en el que vamos a volver otra vez a hablar de Urgostar y probablemente todos aquellos que tengan dudas la vamos a seguir pudiendo resolver. Así que simplemente meter esa cuñita de publicidad del simposio para que aquellos que quieran que se inscriban y allí les esperamos. Fantástico, ¿no? Muy bien, José Luis, muy bien. Por recordatorio, esto ha sido totalmente espontáneo, no lo teníamos preparado, ¿no? Pero yo creo que vale la pena porque es verdad, es decir, es una oportunidad yo creo que única porque vais a tener un panel, ¿no? Yo diría, los profesionales más relevantes, ¿no? De todo el mundo en el ámbito de pie diabético y yo creo que es una oportunidad muy buena para todos aquellos que tenéis interés en el pie diabético o en general en el cuidado de las heridas. Excelente. Muy bien, José Luis, pues, muchísimo éxito con este próximo Muchas gracias. congreso y Muchas nos gracias. vemos muy pronto. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.